Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura, soy psicoterapeuta y los videos cortos de 1 minuto se me quedaron efectivamente muy cortos, demasiado cortos. Así que en este espacio planeo darle rienda suelta a los pensamientos que me divagan por ahí cada vez que pienso en temas de salud mental. Les contaré muchas anécdotas, muchas cosas de mi experiencia, opiniones, reflexiones, un poquito de espacio de terapeuta que necesito. Sinceramente, soy una persona a la que le gusta mucho hablar, así que qué mejor cosa que un podcast para alguien que le gusta hablar. Así que por eso estoy aquí el día de hoy. Y me parece sumamente interesante iniciar este primer episodio de este nuevo espacio con una experiencia, o en general como con todas las experiencias que me ha traído a mí ser psicoterapeuta, un poco de la cara un poco menos amable, ¿saben? Porque siento que a veces pues se romantiza mucho esta profesión y se nos olvida que es un poco bastante compleja. Así que nada, creo que de eso voy a hablar el día de hoy y creo que me parece sumamente interesante empezar con algo que me cayó como un baldado de agua fría en estos días, y es que yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que si se pone a pensar en las cosas más de 1 minuto, se raya. O sea, digo como de, wow, es cierto, es cierto. Y en estos días uno de esos pensamientos que tuve fue el hecho de que ser terapeuta es algo demasiado, demasiado surreal. Aquí tú me dirás como, Laura, ¿cómo así? ¿Cómo así que es surreal? Explícame. Ya va, dame un segundo. Estaba pensando el hecho de que tú, como terapeuta, conoces muchísimas cosas de la persona. Nosotros sabemos, obviamente, los traumas de la persona, sabemos qué color le gusta, por ejemplo, sabemos cuándo cumple años, sabemos quién se quedó con los terrenos de la abuela. Sabemos muchísimas cosas en realidad de la personita, más allá incluso de los propios traumas. Sabemos cosas un poco más amables, como por ejemplo sus gustos musicales, cosas así. Y la parte surreal entra en que ellos no saben nada de nosotros, ¿saben? Y yo me quedaba en eso, es como de, wow, tú vas donde esta persona aparentemente profesional, tú confías en que es profesional, en que sabe, en que todo, y vas y le depositas absolutamente todo sin saber mucha más cosa que su profesión. ¿No les parece eso surreal? Y el hecho de que esté normalizado, o sea, el hecho de que sea algo normal, que tú vayas donde una persona que no te conoce en lo absoluto y que tú jamás vayas a llegar a conocer, a contarle todos los problemas que tienes desde el momento uno, desde cuando tenías 13 años que te pasó algo traumático. A mí eso me parece demasiado surreal, en serio, el hecho de que uno como terapeuta llegue a conocer tanto, tanto de la otra persona y la otra personita no sepa absolutamente nada de uno. O sea, ellos no saben mi color favorito, ellos no saben cuándo cumplo años, ellos no saben muchas cosas, no saben dónde vivo, obviamente, por muchas razones. Pero si nos ponemos a pensar, eso es como lo muy común en las interacciones humanas. Si yo tengo un amigo, yo sé dónde vive. Puede que nunca haya ido, está bien, pero sé más o menos en qué barrio es al menos. Eso no lo saben ellos. Obviamente esto es con un fin específico, y es que no se dañe la relación terapeuta-consultante para que no se confunda con otro tipo de relación como amigo y amigo, porque no es ese tipo de relación. Por eso es que el día de hoy simplemente pues se sigue haciendo, ¿no? Eso es una práctica bastante común y bueno, pues también cabe aclarar un poco de que no siempre es tan rígido como yo lo planteo acá, depende mucho del terapeuta, depende de su enfoque, depende de muchísimas cosas, pero por lo general ellos no saben gran cosa de su terapeuta. Y entonces yo decía eso, es como de, es demasiado surreal. ¿Y saben qué hice? Grabé un TikTok. Grabé un TikTok contando la experiencia, bueno, no la experiencia, contando este pensamiento, obviamente de una forma más resumida, porque vuelvo y repito, es 1 minuto. Bueno, aunque se me quedó como de 2, 3 minutos, pero bueno, el caso es que es más corto. Y yo lo contaba ahí, pero yo decía como de, bueno, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Y de ahí empezaron a juntarse un montón de cosas que yo relaciono con ser terapeuta. Y eso es lo que les digo de, es la cara no tan amable de ser terapeuta. Lo siguiente que toqué después de caer en esto, en cuenta de que es demasiado surreal, caí en cuenta de las expectativas que tienen las personas hacia el terapeuta. Y esto es algo que yo viví hace unas semanas, realmente hace unas semanas yo digo como que salí de ello, y es que estaba pensando muchísimo y estaba lidiando demasiado con las expectativas que tiene una personita hacia mí como terapeuta, como su terapeuta. Y es que es muy común que a mí en sesión, en la primera sesión, lleguen y me dicen como de, estoy acá porque sinceramente no sé qué más hacer. No sé qué más hacer, se me acabaron las ideas, se me acabaron los apoyos, ayúdame, estoy desesperado, no puedo más, siento que voy a estallar.
claro, eso en mí pone una presión gigante, enorme, gigantesca, que ellos no saben, por supuesto que no. Pero yo empecé a notar hace poco que esta presión que ellos ponen en mí, aparente, ¿no? Porque yo también me estoy imaginando un poco esas presiones, me generan a mí algo muy difícil de explicar. No es aburrimiento, no es tensión, no es ningún sentimiento displacentero en realidad, es más bien como estas ganas de quererles llenar estas expectativas que ni siquiera sé muy bien cuáles son, porque no siempre vienen y me dicen como de ayúdame, y no siempre me dicen como es que tú eres mi última esperanza, no, pero yo lo siento así, ¿saben? Y es toda la responsabilidad que cae en mí. Y muchas veces uno cree que uno va al psicólogo para que el psicólogo vaya y lo tome a uno del brazo y, mejor dicho, lo arrastre, pero no es tan así. Pero como se sabe, pues muchas cosas que son así, la gente no lo sabe por muchísimas cosas. Pero bueno, el caso es que yo estaba lidiando mucho con estas expectativas y eso a mí me estaba causando, por consiguiente, un poquito de malestar, ¿saben? Porque era como de, bueno, yo quiero cumplir con estas expectativas aparentes, tengo que hacer un montón de cosas para llenarlas, tengo un montón de cosas para llenar los zapatos, llenarle a esta personita lo que se está imaginando que yo le voy a dar, ¿cómo es posible que yo no le vaya a dar mi 100%? Y de ahí empecé a conectar todas las otras expectativas que colocan en los terapeutas. También una vez en TikTok nuevamente, miren, yo amo las redes sociales, me encantan las redes sociales, pero también las detesto, las odio, por partes, por temporadas, depende. El caso es que yo puse en TikTok una story time de algo que me pasó hace ya bastante tiempo con una personita. No mi consultante, sino un familiar del consultante. Bueno, aquí el caso es que en el video yo decía que una de mis respuestas frente a la situación fue llorar. Y yo lo compartí, pues normal, ¿saben? Como que hay gente que hasta monta videos llorando. Yo decía como de, bueno, pues X, ¿no? Es un dato más. Y una persona me comentó, me puso, todo iba bien hasta que dijiste que lloraste, como por qué. Y yo como de, Pedro Pablo, ¿cómo que por qué? O sea, y yo, pero ¿cómo así que Juan 1.98 me está diciendo que por qué? ¿Por qué me estás cuestionando y por qué me lo estás invalidando por ahí derecho? Y yo decía como de, ¿qué le pasa? Pero luego me cayó el balde de agua fría de, claro, por supuesto, es que tú además de tener las expectativas de la personita en terapia, tienes las expectativas de cualquier persona que sepa que tú eres terapeuta. Así de sencillo, así de sencillo. Y hay un montón. Y casi siempre la que más salta a la luz es, entonces tú estás hecho, mejor dicho, iluminado, etéreo, el dios del control en sus emociones. Y no, spoiler, no siempre, a veces sí, pero no siempre. Y claro, entonces de ahí empezó a caerme un poco de baldes, o sea, era como balde de agua fría tras balde de agua fría y eso son cosas que yo he pensado mucho por ratos, pero justo a través de todo esto como que se mezcló todo y es que uno siempre está lidiando con otras expectativas ajenas a uno, como terapeuta. Y era esto de, en ese momento fue ese comentario, pero también me lo han hecho en persona, ¿saben? Es como de, no, entonces nunca tenés que estar triste vos. Y yo, así de como de, ¿cómo le explico a esta persona que la semana pasada estaba increíblemente triste? Tan triste que no me podía parar de la cama, ¿saben? Son este tipo de cosas que me dicen como, Dios, tienes que llenar unos zapatos. ¿De quién? No sé, no tengo ni idea, pero son estos zapatos imaginarios que se han puesto y que le han puesto a uno como terapeuta. Y yo decía como, ay no, pero qué cansado. O sea, yo también soy una persona y creo que todo lo que yo he hecho en redes sociales, más allá de movilizar un contenido que pueda ser de utilidad en salud mental, ha sido también movilizar la parte de que yo sí soy terapeuta, pero soy un ser humano y soy muchísimas cosas antes de ser terapeuta. Pero igualmente esto es un constante trabajo que a veces tiene sus fallas, a veces tiene sus falencias y a veces yo simplemente no la logro. Por ejemplo, hace un par de meses, como diciembre, enero del año pasado, yo estaba experimentando un burnout demasiado gigante, demasiado gigante. Para los que no saben qué es burnout, el burnout es básicamente estrés asociado a lo laboral, única y exclusivamente a lo laboral. Es cuando ya te empiezas también a desmotivar en tu trabajo, sientes muchísima ansiedad,
tienes muchas cargas y solamente son laborales. Y también eso ya te empieza a afectar tu vida personal y tu vida diaria. Yo estaba experimentando ese burnout, pero yo no sabía, bueno, no, mentira, miento. Yo sí sabía, pero no quería admitir que era burnout. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento, me acuerdo muy bien, estaba atendiendo personas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí habían varias cositas. Primero, que yo los atendía en bloque. Entonces, empezaba a las 8, terminaba a las 9, empezaba otra a las 9, salía a las 10 y así sucesivamente. Me tomaba 2 horas de descanso y luego seguía el otro bloque. Yo me estaba fritando. Por supuesto que yo me estaba fritando. Y ya era el punto en el que yo estaba durmiendo, ya preparada, lista para dormir con mi cabeza en la almohada, esperando que me cayera el sueño. Y se me pasaba el pensamiento de, wow, ¿qué voy a hacer con el problema de Pedro? Juanita no apareció, tengo que escribirle a Juanita. Perencejo no me dijo tal cosa, me dijo tal otra, ¿qué significará? ¿Saben? Como que me encontraba yo en un momento en el que no debería de estar pensando en absolutamente nada más que dormir en mi trabajo. Pero luego, cuando dejaba de hacerlo, me sentía increíblemente culpable por no estar pensando en mi trabajo. Entonces yo decía como de, no, pero tengo que estar pensando constantemente en ellos porque entonces, pues no me importa. Entonces no me importan mis casos, no me importan mis personitas, soy un mal profesional, soy una mal terapeuta. Yo decía como de, tengo que estar siempre en función de. Y pues, ¿qué pasó? Pues que me quemé, por supuesto, me frité el cerebro, porque no podía más. Yo como tal soy una persona que de noche no funciona. He de decirlo, he de admitirlo. Yo no sé cómo hace esa gente que de noche, mejor dicho, mejor, Picassos. Yo no funciono, yo solamente funciono de día. Yo soy una planta. Yo no sé si ustedes saben, pero las plantas se levantan cuando hay sol y hay muchas que se apagan, como que se duermen cuando no hay luz. Yo soy así. Pero claro, como había personas que decían como, no, mira, pero es que yo no puedo en otro momento, solamente puedo a las 7. Yo llamo, bueno, está bien, no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasaba? Que esa última persona no era la primera persona del día, era como la octava, séptima persona del día. Entonces imagínate que tu terapeuta está muy, muy agotado y llega a ti y tienes que esforzarte, pues, aún más, porque claro, yo decía como de, pero es que le tengo que dar todo de mí. Bueno, sí, Laura, pero es que si ya no tienes más, si ya se te acabaron todas las barritas de energía, ¿cómo más vas a dar? Y claramente eso también afecta el proceso de la persona y un montón de cosas que se van dando ahí, como una bolita de nieve. Pero yo decía, no, pero es que yo tengo que poder. Yo tengo que poder escuchar los problemas de 8 personas y tengo que poder acordarme de las estrategias que voy a utilizar con esas 8 personas hoy, porque mañana son otras 8. Claro, y si lo acumulas, es mucha gente, es demasiada gente, es demasiada gente. Y yo creo que eso a veces uno no lo ve desde el otro lado de no ser terapeuta. Uno no ve esas cosas, uno cree que simplemente la persona se sienta y escucha el chisme. No, 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 por supuesto que no, se hace mucho más que eso. Pero también está la creencia de que este trabajo, esta carrera es tremendamente fácil y cualquiera lo podría hacer y mejor dicho, bueno, pero eso es otro tema para otro capítulo. El caso es que yo me estaba quemando demasiado y me estaba quemando demasiado por estas expectativas que yo aparentemente tenía que cumplir. Y yo decía como de, bueno, pero estas expectativas, ¿de dónde vienen? Yo sé que en la academia, mientras yo estaba estudiando, a mí no me dijeron, es que tú tienes que atender 8 personas diarias, ¿no? A mí nadie me dijo eso. Esas expectativas venían de un mundo muy ajeno a mí, un mundo ajeno que se presenta en redes sociales, cuando me conoce a alguien, cuando le digo, ay, soy terapeuta y de una me lanza su problema, que eso me ha pasado mucho. Claro, estaban todas esas expectativas de que yo tengo siempre que recibir sin importar también mi estado. Y yo estaba en ese mood, en ese ámbito, en ese chip. Yo decía como, tengo que poder, tengo que lograrlo. ¿Y saben qué? Pues al final no pude. Al final no pude, me estaba cansando demasiado, mi motivación también claramente bajó. Era terrible, era terrible. Y no fue hasta el punto en el que lo acepté que empecé a hacer cambios. ¿Cuándo acepté eso? En diciembre, más o menos en diciembre. Me tomó mucho, sinceramente me tomó como un mes y medio. Aceptar, primero aceptar. Y los cambios los hice pues en enero, ¿saben? Como que ni siquiera fue algo que yo dije, ah, sí, de una, lo hago, lo cambio, lo mejoro. No, primero fue el aceptarlo, digerirlo
y luego sí trabajarlo en pro de que no me vuelva a pasar. Y en este momento ya manejé mi agenda diferente, empecé a tomar ciertos casos en específico, me movilicé en pro de mi propio bienestar. Y los pensamientos que tengo de, bueno, estoy durmiendo y se me cruza el, bueno, ¿qué voy a hacer con Pepito? Todavía los tengo, sí, no les voy a mentir, o sea, sinceramente todavía los tengo, pero ya no los tengo igual que antes, porque he trabajado en pro de entender que mi trabajo es mi trabajo, no es mi vida entera y yo no le debo a absolutamente nadie, llámese como se llámese, venga de donde venga, llámese donde, bueno, venga de donde venga, absolutamente nada. Y luego también me pareció esto muy irónico porque una de las frases que yo más repito en terapia es: tú no le debes a nadie nada que tenga expectativas tuyas, ¿saben? Si yo, Laura, tengo expectativas sobre, no sé, Camilo, eso no es problema de Camilo, eso es problema de Laura que se está poniendo esas expectativas. Y yo decía como de, bueno, tanto que digo, tanto que predico y no aplico viendo que lo estoy necesitando, de verdad. Es que fue terrible. No les miento, yo mantenía a mis amigos azotados diciéndoles, estoy cansada, no puedo más, estoy cansado, jefe, estoy cansado. Y era terrible. Pero claro, era básicamente una consecuencia de lidiar con todas estas expectativas y todos estos zapatos imaginarios que uno tiene que llenar aparentemente gracias a quien no sé, pero es que también uno se mete en unas películas que, mejor dicho, Dios mío bendito. También llegaba mucho a pensar el hecho de cómo estas expectativas aparentemente a mí me hacían ver como un buen profesional o un mal profesional, ¿saben? Porque era bueno, si cumplo con 10 de 28,000 expectativas, entonces no estoy tan mal. Si cumplo con una, entonces estoy muy mal. Y si no cumplo con ninguna, entonces soy muy mal terapeuta. Pero claro, uno no está en pro de llenar las expectativas ajenas y uno tampoco está en pro de demostrarse únicamente por medio de su profesión, ¿saben? Y es que hay muchas cosas que al terapeuta como que le impide por ser terapeuta, como por ejemplo las emociones displacenteras, lo que les contaba del video de TikTok y el comentario este. Y sinceramente yo dije como de, bueno, ¿esto por qué pasa? Ya me lo empecé como a cuestionar un poco más allá y luego me acordé mucho de que el trabajo de un terapeuta, el rol de un terapeuta es un rol muy solitario, es un trabajo muy solitario cuando estás trabajando como independiente aún más, pero de por sí atender personas uno a uno es un trabajo muy solitario porque claro, estás solamente tú con la otra persona. Y dentro de la profesión hay mucho secretismo también. Obviamente está el secreto profesional en el que no se revela nada de lo que pasa con la personita por respeto, primero que nada, y segundo que todo porque pues es ley. Pero fuera de eso, tampoco se comentan, por ejemplo, los casos en la mayoría de lugares. No tienes a quien decirle, uff, mira, es que me siento agotado de escuchar 10 personas al día. Porque entonces también está la visión de me van a ver como un mal terapeuta. Hay muchas cosas ahí, sinceramente. Yo siento que de este tema podría hablar demasiado. El caso es que, como es una profesión tan solitaria, a veces te llenas tú de estas expectativas y de todas estas cositas tú solo, y lidiar con ellas solo es muy difícil. En general, con cualquier cosa, con muchísimos problemas que uno tiene, a veces lidiar con ellos solo es muy complejo. Afortunadamente, yo tengo una colega que es ahorita mi amiga, es una persona que me parece muy, muy bonito el vínculo como se construyó con ella, y es que ella se acercó por medio de mi Instagram, y me dijo, Lau, yo también estoy en esto de ser psicóloga independiente, ¿te parece si hablamos y nos vamos apoyando? Y yo le dije, wow, por Dios, sí, ¿dónde firmo? Y claro, con ella empecé a ver que las cosas que yo pensaba que solamente me podía quedar yo, o sea, por ejemplo, todos los pensamientos que les acabo de botar, los podía compartir. Los compartía con ella porque claramente ella pues me entiende, ¿no? Por supuesto que ella me entiende porque también es terapeuta. Y también los podía compartir con otros terapeutas. Ella me conectó con otro grupo de terapeutas y ahorita nos reunimos cada tanto y hablamos y compartimos muchas cosas. Y a veces también hay queja, ¿saben? Porque es que
los psicólogos también se quejan, los psicólogos también tienen el derecho de quejarse. ¿De qué? Pues quién sabe, de muchas cosas, así como tú te quejas de que no te han pagado, pues uno también se puede quejar de muchas cosas, uno se puede quejar de que está cansado y eso no lo hace menos profesional, te hace más humano y es así de sencillo. Entonces, claro, yo lo empecé a compartir con ella y también abrí un poco las puertas a esto de, está bien hablar de esto y es necesario hablar de esto. Y gracias a todo lo que he venido construyendo en cuestión de meses realmente, es que dije, bueno, voy a abrirme un podcast. Voy a abrirme un podcast en solitario para hablar de estas cosas, porque sinceramente yo siento que de esto no se habla mucho. Siempre cuando uno ve un podcast de salud mental, siempre es como de, bueno, 7 tips para dejar a tu novio abusador, 7 tips para perdonar a tu no sé, qué. ¿Saben? Como que todo bien, todo genial con esos. Pero es que yo también quiero un podcast en donde yo escuche que ser X profesional no es como a mí me lo pintan, porque entonces eso a mí también me va a hacer generar empatía. Voy a poder entender que hay un poco más allá, voy a entender que detrás de esa persona, de que es mi profesional, hay una persona que tiene gustos, que tiene sentimientos, que tiene de todo. Y por eso estoy aquí el día de hoy. Y por eso creo que abrí con este tema, porque sinceramente es un tema que a mí me toca mucho y que como vieron ya en su momento me afectó bastante, bastante demasiado. Y sinceramente quiero empezar a ver un lado diferente en las redes sociales. No siempre bueno, solamente soy psicólogo y sirvo para divulgar, sino de soy psicólogo y también tengo otras cosas interesantes por hablar. También quiero hablar de mi experiencia en tal cosa. Quiero hacer mucho más, ¿saben? Entonces, creo que, como pudieron ver, estas son las divagaciones que yo suelo tener y tenerlas en voz alta me agrada mucho, la verdad. Está muy chévere. A mí me gusta mucho hablar, ¿saben? O sea, no por nada elegí esta carrera. Yo sé que es más de escuchar, pero llega un punto en donde tú hablas y cuando hablas, ay, mejor dicho, tú hablas. Y nada, creo que así van a ser todos los episodios que haga de aquí en adelante. Mucho de cosas así de salud mental, pero tanto otra mirada, ¿saben? Como que yo no te voy a dar los 7 tips para que termines tu relación. Yo te voy a hablar de cosas que a veces a la gente no le gusta escuchar, sinceramente. Y que quizás otros psicólogos digan como de, chas, yo no diría eso en voz alta. Pero Laura sí lo diría en voz alta y también siento que la generación de psicólogos de la que yo vengo es una generación que puede marcar mucho la diferencia. Es una de las pocas generaciones que ya uno dice como de, wow, sí, mi psicólogo tiene tatuajes, tiene perfos, no se ve tan hegemónicamente normativo, es diferente, puede abrirse de otra manera. Entonces, quiero empezar también a ser parte de ese cambio. Lo veo viable, lo veo posible y me gusta tomar partida en esto. Así que nada, muchas gracias por escuchar mis divagaciones de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Ya veremos de qué hablaré, qué divagaciones se me ocurrirá tener aquí en este espacio tan íntimo entre tú y yo en este momento. Así que nada, espero que tengas una bonita semana, un bonito día, que estés muy bien y gracias por escucharme divagar el día de hoy. Bye.